Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias por estar acá en esta segunda clase del libro de Hebreos. Y hoy estoy seguro que nos vamos a regocijar mucho en la palabra de Dios y en las escrituras desde este libro maravilloso. Así que vamos a empezar. Les he pedido a todos que como tarea inicial para este curso, pero una tarea rápida, ¿verdad? Algo muy simple, era que leyeran el primer capítulo, ya que esto nos iba a beneficiar con un poco de la idea de lo que está en el capítulo. Sin embargo, vamos a iniciar leyéndolo porque también la idea es que podamos leerlo completamente para después comenzar a dialogar, a hablar un poco sobre este capítulo y entonces así irle dando las ideas a estas porciones bíblicas sobre lo que ese contenido tan importante y tan versátil que está ahí. Así que si usted ya está listo y preparado con su ejemplar de la Biblia en Hebreos capítulo 1, me va a escuchar leer de la versión de las Américas porque creo que le hace justicia, diría yo, al texto. Entonces, buscando usar la mejor forma de transmitir las ideas, estoy usando la Biblia de las Américas. Sin embargo, usted va a escuchar, tal vez si usted tiene la Reina Valera u otro ejemplar, algunas diferencias pequeñas en la pronunciación de algunas palabras. Sin embargo, el concepto, la idea general, todo es lo mismo. No debe haber por qué ninguna variación. ¿Tiene alguna versión Dios habla hoy o nueva versión internacional? Sí tendría algunos problemas y encontrar algunas cosas distintivas, espero que no sea tanto. No es lo más recomendable. Recuerden, yo siempre les hago una mención sobre ejemplares de la Biblia. Utilice Reina Valera 1960 o Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es muy buena también. Que Dios les bendiga. Vamos al texto. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Tiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido como el óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, y como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Y termina haciendo una pregunta estilo mayéutica el texto. Muy bien, amigos, hermanos, alumnos. Vamos a ir hacia atrás de nuevamente y vamos a empezar desde el versículo 1 con unas ideas y unas, ¿cómo se llama? Enseñanzas tan ricas, tan grandes como las que tiene este texto. Primero vamos a analizar, vamos a tratar de llevar tres palabras claves que encontramos al inicio del texto, lo cual son tiempos, ocasiones y manera. Algo muy interesante, pero antes de analizar esas palabras, yo quiero que ustedes vean cómo el texto arranca. El texto dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones. Es interesante porque esta parte es tomada por muchos estudiadores de la Biblia, donde llegan y dicen: bueno, ven,
inició a secas, inició de una vez de lleno. O sea, falta algo aquí falta algo porque está faltando la introducción. Entonces eso quiere decir que, vean, esto es un libro que escribió nuestro amado apóstol Pablo, y entonces por esa razón usted puede apreciar, puede ver cómo le ha faltado, se extravió, se perdió ese pedazo, y por eso no tenemos ese saludo inicial de Pablo o esa argumentación para validar este hecho, hermanos. Bueno, déjenme decirles que no necesariamente eso es una realidad, tal vez escapa o está lejana. Si algo así sucediera, pudo haber sucedido, sin embargo, no creo que sea la razón misma, ya que no solamente este texto, sino que también hay algunos dentro de la Biblia que inician del mismo modo. Son libros que siempre van directo a hablar del asunto y van con una idea general, profunda, y entonces no pueden perder tiempo en ningún sentido. Además, es muy posible que el autor notara que las personas a quienes está llegando este escrito o por quien él las estaba dirigiendo ya estaban entendidas estas cosas y necesitaba hablar directo con un lenguaje sin tapujos, y va directamente hacia el enfoque de lo que él quiere hablar. Nótese usted todo lo que ha mencionado. Solo en el capítulo 1, él hace una exposición de muchas cosas maravillosas. Y realmente es interesante todo lo que toca, rápido, sin dolor, y de una vez abriendo la mente del creyente en Cristo y pasando con ideas fuertes y poderosas de las cuales ya son absolutos dentro de la mentalidad del cristiano. Ahora, para nosotros en nuestro tiempo, es más fácil colindar con estas ideas que tal vez con aquellos que estaban dentro del cristianismo, pero todavía tenían deslices judaicos. Entonces, por eso el autor va directamente a hablar del punto en sí o de las cosas que quiere referirse. Va a ser una exaltación de Cristo que desde ya va a comenzar con ella, y sin lugar a duda no va a perder tiempo, no lo tiene para perderlo. Y entonces veamos cómo textos como Génesis capítulo 1 versículo 1 o como Juan 1:1 también inician del mismo modo. Usted se dará cuenta que es interesante, pero por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1, vean que aquí hay una similitud gigantesca, y no creo que sea una coincidencia, creo que es una diosidencia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no vemos a Moisés abriendo un parámetro como en otros libros, contando historias, sino nada más de una vez. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y usted también va a poder apreciar cómo en Juan, usted puede ir rápidamente al Evangelio, al cuarto escrito de el mismo Evangelio, pero la cuarta versión del Evangelio, escrita por Juan. Dice interesantemente en el capítulo 1, versículo 1, de la siguiente manera. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así, no hay un preámbulo, no hay una introducción, sino que simplemente va al enfoque directo de la idea, pero están hablando de algo poderosísimo. Los tres, Hebreos, Juan y Génesis, tienen el potencial de iniciar de una manera extraordinaria con el texto. Pero la curiosidad es que, si usted se da cuenta, el escrito de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Déjeme y le robo un momento de esta idea. Cuando esto está escrito en hebreo, es interesante porque la palabra, según cómo se escribió, la primera palabra de la Biblia, del primer libro, del primer versículo, délo por hecho que la primera palabra que debió haberse escuchado era. Realmente, si usted leyera eso en el hebreo original, se diría Dios en el principio creó. Pero a la hora de traducirlo, tradujimos y lo colocamos como en el principio Dios creó. ¿Hay problema? No. Pero vean qué interesante. La forma de comenzar es exactamente la misma que Hebreos. Que Hebreos dice Dios habiendo hablado hace muchos tiempos. ¿Cuál es la idea general cuando un autor abre poniendo a Dios en escena? Simple y sencillamente no va por ningún camino tranquilo, no va por ninguna dulzura, y tampoco va a perder tiempo, sino va a ir al centro del propósito de su función como una persona que quiere transmitir conocimiento. Así que el poner a Dios de principio es algo grandioso. Nótese que en Génesis ni tampoco en Hebreo se le puso al libro Dios, ¿verdad? Sería algo que para tal vez muchos hubiera sido irrespetuoso en ese tiempo, o que tal vez no tendría la claridad de ponerse o colocarse ahí.
Sin embargo, vemos entonces que el autor de este libro abre con esta genial forma de hacerlo y presenta, sin lugar a dudas, una primicia poderosísima. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Nótese que la idea inicial es que Dios habló. Cuando usted va a Génesis capítulo 1 va a tener realmente 6 ocasiones, no, 7 ocasiones, perdón, en las que Dios habló. No porque haya tenido 7 días, estoy hablando de los 6 días de la creación. Pero recordemos que en el sexto día Dios habló 2 veces, ¿ok? En el sentido de crear, porque Dios posiblemente habló de más formas en esos textos. Sin embargo, yo quiero ver cuando usted dice que fue el primer día y dijo Dios, hágase la luz. Entonces, vamos a tener una secuencia de cosas donde usted y yo pudiéramos apreciar totalmente que Dios, con solo el poder de su pronunciación, de hablar, es un ente creador divino completamente y que de lo que Él decide hablar, eso es. Dios es un Dios creador, habiendo hablado. Y eso es la primicia que pone el autor del libro de los Hebreos. Dios habiendo hablado, pero Él no está hablando ahorita de la creación. Muy bien, ahí es la parte distintiva del libro de Génesis. Y sin embargo de eso vemos que la idea es generar un contexto de la historia misma pasada. Él está tomando en pocas palabras todo este contexto. Así que vamos a empezar ahora sí viendo las 3 palabras que tenemos en nuestra filmina: tiempo, ocasiones y manera. Tiempo. Este tiempo es la palabra pailai, que es un adverbio y básicamente habla sobre algún momento desde o un tiempo antiguo. Ese es el significado que tiene esta frase. Para los judíos, déjenme decirles que los judíos tenían una concepción de tiempo muy interesante. Ellos tenían varias frases para describir o hablar del tiempo. Hay mucha variación de términos que utilizaban. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el griego, encontramos que hay varias palabras que describen esto. Sin embargo, hay 2 palabras que encontramos en el Nuevo Testamento que al igual fueron utilizadas en el Antiguo Testamento, obviamente en la lengua hebrea, para expresar 2 tiempos primordiales que para los judíos eran esencia en su día a día. Y válgame, una de esas es ¿cómo se llama? Cronos, y el otro Kairos Theos. Es algo que nosotros decimos sin darnos cuenta, es algo de lo que nosotros hablamos sin darnos cuenta. Y normalmente siempre está muy, muy, muy en nuestra vida. Déjenme hablar primero de Cronos. La palabra Cronos es de donde nosotros sacamos la frase cronómetro y tiene que ver exactamente eso, con la medida de tiempo exacto. Cronos se refiere al tiempo cronológico o la secuencia de aquel que puede ser medido según los minutos, horas, meses y años. Nótese que esto es lo que Dios hace allá en Génesis capítulo 1, versículo del 14 al 18, el cuarto día de la creación, donde Dios coloca estrellas, luna, todo, y en una secuencia perfecta hace que el universo comience a rotar y ahora haya ¿qué? Tiempo, un tiempo limitante que hace que el ser humano sea contenido en esta ráfaga de vida, donde usted y yo comenzamos a trascender poco a poco, y hay una unidad de medición. Los judíos la medían basados en las lunas y tienen un calendario muy diferente al de nosotros, con menos meses y otras formas de llegar a los meses, algunos meses más largos, otros más cortos. Sin embargo, nosotros utilizamos el estilo de medida romano, que es el que se ha vuelto universal, básicamente. También está la otra frase de la que les hablaba, que es Kairos. Bueno, dije Kairos Teos porque ya de una vez la ligué a Teos, que es una palabra que quiere decir Dios. Pero Kairos es una manera de hablar de tiempo, no contenidos, sino un extracto de tiempo que define algo. Es básicamente el tiempo oportuno o propicio para una cosa que sucede. Esto es lo que nosotros comúnmente como cristianos o personas creyentes en Dios decimos va a suceder en el tiempo de Dios o cuando Dios decide. Me encanta porque hay un versículo bíblico donde se nota mucho esto, que es allá en Gálatas, y es donde habla básicamente de que
cuando Dios vio el momento indicado, envió a su hijo. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, esa frase es cronos, básicamente. Es un ciclo de tiempo que concluye, un ciclo de tiempo que inicia, que trasciende, pero que usted y yo no podemos decir, son 7 años precisos. No. De hecho, usted va a ver a las interpretaciones que salen en las visiones de David, allá en el libro de David, capítulo 8, y usted va a ver todo lo que sucede. Y dice, bueno, y un tiempo, y otro tiempo, y un medio tiempo, y usted entonces se vuelve loco. Porque hay muchas personas que han tratado de calcular o definir eso como de alguna manera. Sin embargo, eso no puede ser medible. Algunos dicen, es que entonces el tiempo que decía Dios equivale a 70 años y resto, o tantos años y resto, o aquí y allá. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay personas que han tratado de darle esa medición a los tiempos de Dios. Sin embargo, no es posible. No es posible realmente. Es importante que nosotros entendamos eso. También ocasiones. La palabra ocasiones, esto va a ser más simple, ocasiones y manera. La palabra ocasiones viene del griego también y es una palabra que se llama polúmeros. En muchas ocasiones o porciones, es decir, variedad como de tiempo, es como extractos o cuando usted dice, mira, tuve la ocasión, aquella vez tuve la ocasión, pero la perdí, la fallé. O aquel día se me presentó la ocasión y yo la tomé. Es referencia a circunstancias pequeñas, extractos de circunstancias que pudieron haberlo cambiado todo. Manera, es hablando, bueno, de un modismo. También viene del griego y se le llama polutropos. Esta palabra de muchas maneras es difícil porque es interpretada a grosso modo muy ampliamente. Sin embargo, digamos así, que lo que quiere decir es un método o forma, básicamente. ¿Por qué defino estas palabras? Más que todo por tiempo, pero las defino porque son las 3 básicas palabras que utiliza el autor al arrancar. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Entonces, cuando él utiliza esta, está utilizando el tiempo pasado en una amplitud grande. Dice, en muchas ocasiones. Entonces, él habla de extractos, de circunstancias, de tiempo también, que en el tiempo pasado Dios utilizó para hablar. ¿Cuáles son esas? Bueno, usted va a ver que cuando Dios habló por los profetas, y tenemos todos los que están en el Antiguo Testamento mencionados, algunos escribieron escritos grandes, valga la redundancia, que tenemos y conservamos en nuestros ejemplares de la Biblia. Otros ni siquiera, por ejemplo, el profeta Natán, que le habló a David. Él no tiene un libro que diga el profeta Natán, ¿verdad? No como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel, por poner un ejemplo. Sin embargo, hubieron muchos profetas por los cuales Dios habló, mencionados o no mencionados acá, para transmitir consejos, ideales, leyes y principios a su pueblo. Y eso es importante. Y también dice en muchas ocasiones. Pero en muchas ocasiones y de muchas maneras. O sea, Dios habló de muchas maneras también. Vamos a ver que Dios habló a través de sueños, vamos a ver que Dios habló a través de visiones, vamos a ver que Dios habló directamente con el hombre. Y entonces al ver estas cuestiones, usted puede saber que Dios utilizó todos los medios posibles para tratar con el ser humano en su momento dado. Y aquí el autor va a hacer una diferencia bastante grande. Dice, de maneras a los padres, dando a escribir los patriarcas. Cuando tuvimos nuestra lección o clase de introducción al Antiguo Testamento, hablamos de la era patriarcal y definimos qué era ser un patriarca. Era básicamente una definición rápida, aunque tal vez nos faltaría tiempo para explicarlo mejor. Básicamente eran los padres que dirigían aquellas pequeñas comunidades de personas que fueron descendiendo o transmitiendo la enseñanza de Dios a partir de Abraham en adelante. Sin embargo, obviamente, desde Adán, todo esto venía sucediendo. Adán venía transmitiendo un patriarcado que no es tan notorio, pero que se va apreciando
hasta que llega a Abraham, y a Abraham sí ya hace un patriarcado más notorio. Con todos estos personajes bíblicos vemos que Dios tiene un diálogo de alguna u otra manera y expresa todas estas cosas. Ahora sí, vean el cambio que hace en el versículo 2 porque va a presentarnos una idea bastante diferente de todo lo que va a suceder. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Vamos a tener otra serie de palabras acá importantísimas. Primero él hace un cambio. Bueno, Dios habló a los patriarcas, ¿okay? Aquellos hombres grandes de renombre en aquel tiempo, de muchas maneras y de muchas formas. Pero en estos tiempos, en estos últimos tiempos, no quiere decir que ya el mundo se iba a acabar, no, sino que él hablaba sobre su tiempo actual, al decir muchos tiempos. Y él dice, nos ha hablado a través de su... Y aquí es donde habla de una diferencia abismal. Dios habló a través de profetas en aquellos tiempos, pero en este tiempo nos habla, ya no nos ha hablado, sino nos habla a través de su Hijo. Vamos a ver entonces estas 5 palabras que vamos a tratar de ver rápidamente nada más. Hijo. Hijo a veces puede referirse a muchas cosas y aquí hay que notar algo. La palabra hijo en el griego se ve no en plural ni en singular, solamente se ve como hijo. O sea, se puede tener muchos y se dice la misma palabra, juicios. Y se puede tener muchos o uno e igual sería del mismo modo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La forma de interpretarlo según el contexto. He aquí el por qué cuando hablamos sobre los requisitos que se tienen que tener para un anciano y se debe de tener hijos, muchos interpretan que debe de tener mínimo 2 o más para ser anciano, pero la palabra que está ahí es exactamente esta, juicios, juiciosos, perdón. Entonces, es importante que notemos que eso no denota ni una pluralidad ni una singularidad, solo denota algo, descendencia. Puede ser vista tanto para animales como para seres humanos o para un parentesco. Se utiliza como cuando Pablo dice que Timoteo es su hijo. Lo dio como en adopción espiritual, ¿ven? Y se utiliza más referencia. O cuando usted llega y tiene un, ¿cómo se llama? Un ahijado o un primo que usted ha querido mucho y usted es mayor que él y usted lo trata y dice, este es mi hijo. Es la misma referencia, o sea, ni siquiera connota nada más allá. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que se utiliza para hablar de descendencia en la Biblia y es la referencia. Ahí. Heredero. Ok. Cleronomos. Que comparte suerte. Eso suena un poco extraño, ¿verdad? Pero esa es la frase que se utilizaba para hablar de los primogénitos. Es decir, heredero, literal o figuradamente por aplicación, el poseedor. Cuando Jesucristo habla en las Escrituras de que hubo un hombre que tenía una viña y que mandó a unos obreros a trabajar en ella y después mandó a sus propios criados a ir a traer dinero de aquella viña o a recoger el fruto, básicamente, los golpearon, los hirieron. Entonces él dice después, bueno, voy a mandar a mi hijo y a él sí van a respetar. ¿Por qué? Porque el hijo representaba la autoridad del padre. Esa es la idea judía en la mente de ellos y así era como lo veían literalmente. El hijo era como que su padre. Si el hijo venía y ponía y respaldaba un negocio, era como si su padre lo hubiera hecho, el hijo mayor, ¿verdad? Entonces hay que entender que cuando usa esta frase heredero, da a entender que él es el poseedor, la autoridad de esto mismo. El resplandor, apaugasma. Es una frase en griego que dice relámpago, fogonazo. Recuerden que fogonazo no es como lo que nos da a veces cuando nos da como un malestar en el estómago. Decimos, ay, qué fogonazo tengo. Es una frase que nosotros utilizamos acá en Costa Rica. Sin embargo, no es la frase que identifique lo que realmente significa fogonazo. Fogonazo es un destello, un relámpago que sucede de llama. Es como cuando usted llega y enciende la cocina de gas y tira una chispita para que encienda el gas. Es esa paf, como llamita que sale. Eso es lo que quiere decir fogonazo. Eso es lo que identifica realmente esa palabra. Es decir, resplandor
Esta palabra se interpreta como resplandor emitido desde un individuo hacia otro. Y hay que entender importante. Por ejemplo, es una palabra muy interesante, puse este ejemplo para ustedes. Nosotros vemos el sol de una manera, sin embargo, no conocemos su figura real. Solo podemos ver el destello de él. Aún así, sabemos que es caliente. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que es caliente? Porque nosotros sentimos los rayos de sol que golpean en nosotros en el día, obviamente, ¿verdad? Entonces, conocemos la gloria de ese sol, conocemos la intensidad de ese sol, sabiendo que desde aquí donde estamos sentimos su calor. Cuando habla de Jesucristo y lo pone como el resplandor de su gloria, da esa misma interpretación. Es sentir a Dios, es tener a Dios a través de Jesucristo. También, la expresión. Es que es interesante porque yo sé que la Reina Valera lo dice de otra manera. Dice el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Me encanta esta palabra. Es muy interesante en griego. Carácter. No es carácter, es carácter. Y esta palabra, básicamente, hermanos, significa grabador. Pero hablando de la herramienta, o sea, lo que hoy nosotros conocemos como una impresora. Digamos que en el tiempo antes, esas imprentas que tomaban una figura en una placa original, ahí estaba la figura y la impregnaban en un papel y usted veía en ese papel exactamente lo que estaba en esa placa. Bueno, hoy nosotros conocemos los escáneres, por decirlo así. Usted llega y pone en la impresora la hoja, cierra la tapa y le da a escanear y saca y usted va a obtener una copia exacta de eso. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Él es la expresión de su naturaleza. Él es la copia exacta de su naturaleza, para dar a entender que Él es de la misma naturaleza divina, o sea, que Él es Dios. Él ha utilizado frases, hermanos, demasiado poderosas. Y dice la última, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Nótese que estas 5 palabras son 5 palabras que utiliza el autor del libro de los Hebreos para describir a Jesucristo. Esta última, sostiene, dice que Él sostiene, pero, es decir, llevar o cargar. Es una aplicación muy amplia, literal y figuradamente. Se traduce como poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir adelante, que da a la deriva, enviada, inspirado, ir y llevar. Es muy genérica la palabra en sí, porque habla sobre de un soporte bastante amplio donde usted lo podría traducir de muchas maneras. Ahora, obviamente, siempre cada palabra va según su contexto. Entonces, volvemos a leer el versículo 3 y ahora sí vamos a ver la idea completa, entendiendo un poco sobre estas palabras. Dice, Él es el resplandor de su gloria, o sea, a través de Jesucristo sentimos a Dios y vemos a Dios. ¿Por qué? Y Él es la expresión exacta de su naturaleza, o sea, Él es la imagen misma de esto y sostiene todas las cosas. Él sostiene todas las cosas, en Él están sostenidas, muy bien, por la palabra de su poder. Después, pues de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Rápidamente, el autor del libro de los Hebreos nos contó el Evangelio, sin darnos cuenta. Dice, Dios nos habló en el pasado de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas. Pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, el cual es el heredero de todas aquellas promesas y el elegido, básicamente de todo aquel. Recuerden cuando Dios daba a entender que Él mandaría a aquel Mesías, el elegido. Este es su heredero. El que Él ejempliza no solamente el poder de su voz, sino el resplandor, la expresión y también, aparte de eso, sostiene. ¿Qué sostiene, hermanos? Colosenses, capítulo 1, versículo 16, nos podría ayudar a entender un poco
¿Por qué él utiliza la frase sostiene? Es importante ir aquí a Colosenses para poder ver este enfoque lineal que tenemos aquí. Usted va al libro de Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 1. Vamos a ir al versículo 16 y 17 y nótese lo que dice ahí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él, para él. Lo que dice Pablo acerca de Jesús. Nótese cómo habla sobre la creación misma de una forma muy interesante. Dice, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Es lo mismo de lo que habla Génesis allá en el capítulo 1. Y en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cielos, hay una amplitud gigantesca al hablar de cielos. Pablo nos dice, conozco un hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue ascendido hasta el tercer cielo, hablándonos de que ahí está la presencia de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis de la manera adecuada, nos damos cuenta de que sí, hay una realidad, hay tres aspectos de ver los cielos. Uno, la parte visible y limitada dentro de nosotros. La segunda va a ser la parte visible, pero no alcanzable para nosotros. Y la tercera, la que ni es visible, ni alcanzable, ni imaginable para nosotros. Es importante. Entendamos esa amplitud grande. Ahora, la Tierra. Toda Tierra creada, todos los planetas, todo el sistema y galaxias que usted pueda imaginarse, todo está encerrado en esa misma palabra. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, cielos y tierra, significa que habla de todo lo creado en la inmensidad de esto. No está hablando del cielo y la tierra nada más donde nosotros estamos y moramos. No, es una inmensidad. Somos algo pequeño, muy pequeño. Y dice que todo está sostenido, dice el autor está sostenido en él. Pablo lo explicaba porque por él, para él. O sea, él creó todo esto para él. Primero nos hace identificar que el creador es Jesucristo. Cuando usted y yo notamos que el creador es Jesucristo, entonces Pablo pone una primicia muy interesante para nosotros y clara. Y aquí es donde vamos a ir cerrando la primera sección para ir avanzando desde el versículo 4 hasta el 14. Esa va a ser una total guía directa. Pero esta es la primera, ¿cómo se llama? Primera relación en Jesucristo que aparece desde el libro de los Hebreos. Él hace todo esto para colocarnos la siguiente argumentación. Canta. ¿Cuál es esa argumentación? Bueno, Jesús es quien sustenta todo lo creado, ya que Él es el creador. O sea, si Él sustenta a todos, porque Él es el creador. Y si es así, los ángeles, patriarcas, profetas, que es lo que ya anteriormente he hablado, son ¿qué? Creados. Por ende, este silogismo acabaría con esto. La creación no es superior al creador. Porque los judíos tenían el mal hábito de ver con estima y alta grandeza las cosas que tenían del frente. Y una de esas, mis queridos amigos, tiene que ver con los ángeles. Tenían una tan alta estima y no relacionada en mentiras, obviamente. Son seres celestiales a los cuales ellos tenían una gran perspectiva. Pero por eso el libro de Hebreos comienza dándonos y arrojándonos una primicia inicial. Jesús es el creador. Y si Jesús es el creador, no hay nada superior porque todo lo demás es creación. Muy bien, entendamos. Jesucristo es para nosotros la representación de Dios en esta tierra. Sin embargo, Jesucristo es Dios mismo. ¿Okay? Dios se ha manifestado a nosotros, la humanidad, en tres razonamientos para que nosotros comprendamos un poco más de Él. Conocemos a Dios Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas que tienen tres funciones. Padre, creador. El Hijo, el que lleva a cabo, perdón, el Padre, el planeador. El Hijo, el que lleva a cabo toda obra. Y el Espíritu Santo, el que le da esa belleza y va guiando todo de la manera correcta. Cuando usted y yo apreciamos esos tres puntos y entendemos bien que la parte en la que Dios mismo como esencia se ha manifestado a través de la imagen de Jesucristo y nos ha dado a entender que este es el creador, no es que ninguno de los otros dos no lo sean, los tres son uno, pero en su forma. Este es el que denota el libro de Hebreos y dice, bueno, Él es el creador. Todo lo demás es tu creación. Así que entonces no puede haber nada por encima del creador. Con esa idea nos encierra el primer bloque para que ninguno que pudiese leer esto se pudiera ir a otro lado, sino que se quedara enfocado y viera claramente el hecho de lo que él quiere abarcar. Jesús es superior. Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte del capítulo 1 del libro de Hebreos. Estoy seguro que esta es una de las que más a ustedes les encanta. Pero antes de eso, se me olvidaba darles algo muy importante. Una referencia que tengo acá para que ustedes entiendan algo que en esencia es maravilloso. Un hombre que es estudiador, ¿verdad? Pero fue estudiador de la Biblia, un hombre que fue una persona que se consumió en estudios bíblicos, pero que también fue un científico, el doctor John Cleven, distinguido matemático y químico, ha señalado lo siguiente, y me gustaría que ustedes pudieran apreciarlo también. Dice así, cada átomo de los 102 elementos consta exactamente de los mismos tres tipos de partículas. Si usted no conoce qué es un átomo, creo que sí, pero si no lo conociera, es como la imagen que le acabo de colocar en pantalla. Usted ve las líneas que están dando a la vuelta de una luz. Bueno, esas líneas son a lo que él se va a referir. Él no se va a referir ni siquiera a la luz, se va a referir a las líneas. Vea lo que dice. Consta de protones, una línea, electrones, la otra línea, y neutrones. Todos los protones y neutrones de un determinado tipo de átomo se encuentran en un núcleo central, todos los elementos iguales en un número a los protones. Giran sobre su eje y giran a a distancias relativamente grandes de él, lo que recuerda bastante a un sistema solar en miniatura. De modo que la mayor parte del volumen del átomo es simplemente espacio vacío, al igual que el del sistema solar. Y agrega, el giro de esas partículas fantásticamente pequeñas se acerca a la velocidad de la luz 186.000 millas por segundo. Y eso ha estado sucediendo desde la creación sin ninguna interrupción en absoluto, porque la única respuesta inteligente debe estar en el hecho de que alguien lo ha ordenado. ¿Quién podría ser tal alguien si no? En resumen, si ustedes no saben, el átomo es algo realmente pequeño, no visible para nosotros. Y los átomos tienen la particularidad de que si usted los pudiera apreciar claramente, es como estar viendo una galaxia. Eso tan pequeño es una mini galaxia. Cuando usted se da cuenta que está en un sistema solar y es gigantescamente grande, y ese sistema solar está dentro de un espacio gigantescamente grande, que está contenido, según bíblicamente, en algo muchísimo más grande, no lo podemos comprender. Es demasiado difícil. Pero si miramos al revés, ¿ustedes se han dado cuenta una vez de este ejemplo de un átomo? He puesto a pensar, ¿qué tan grandes son ustedes comparados a ese átomo? Por eso cuando hablamos de la grandeza de Dios, es importante que nos
que su esencia se encuentra en todos, desde lo más pequeño. Muy bien. Con esto quiero pasar entonces a la sección que empieza desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Los ángeles. En primicia les pongo 7 citaciones del Antiguo Testamento que hace el autor del libro de los Hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simple y sencillamente algo. El autor del libro de los Hebreos era un gran conocedor. Y no solamente un gran conocedor, sino que una persona que sabía cuándo y dónde aplicar las escrituras. Es importante, muy importante, entender que 7 citaciones del Antiguo Testamento para una pequeña argumentación, bueno, tal vez no tan pequeña, pero rápida en la que él la coloca, nos da a entender de que esta persona era una persona hábil en las escrituras. Posiblemente era un levita. Por esta misma razón, muchas personas piensan que es Pablo, pero no necesariamente esto es una realidad. ¿Por qué? Porque habían también muchas personas diestras y de un gran conocimiento en el tiempo de Pablo. Y eso es importante que lo mantengamos en nuestra línea de pensamiento. ¿Ok? Entonces, diciendo esto, vea usted cuando él dice básicamente el versículo 5, todo el versículo 5 tiene 2 citaciones, pueden verlo ahí en pantalla. Salmos 2, versículo 7, también utiliza Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Van a ver que en el versículo 6 va a utilizar una citación de Salmos 97, 7. Va a utilizar en el versículo 7 el Salmos 104, versículo 4. En el versículo 8 y 9 va a utilizar el Salmo 45, 6 y 8. Y en el versículo 10 y 12 va a utilizar Salmo 102, 25 al 27. Y en el capítulo 1, versículo del 13 al 14 va a utilizar Salmo 110. Versículo 14 básicamente no, diría yo que es casi solamente 13. Muy bien, entonces ahí se queda en pantalla. Si usted quiere tomarle un screenshot o quiere apuntarlo, también puede hacerlo desde ahí. ¿Por qué les coloco esto? Para que ustedes vean el alto nivel de conocimiento que estaba utilizando esta persona para poder argumentar lo siguiente. Dice así, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es una declaración única y exclusiva que sale en el Salmo 2:7, pero que también la encontramos allá cuando Jesucristo es bautizado. Vamos a encontrar el relato y entonces allá en Mateo capítulo 3 vamos a encontrar esa parte en la que Jesús sale de las aguas del bautismo y entonces todos aquellos, los espectadores, escucharon una voz y lo dice en registro Juan, Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La vamos a ver repetida allá también, que Pedro llega y aprecia el hecho grande donde aparece Elías y también donde aparece Moisés a la par de Jesús tratando de animarle, consolándole. Y entonces él trata de decir, ay, qué bueno que estemos acá, vamos a hacer un altar para ti, para él y para el otro. Y entonces escucha la voz de Dios y él le dice, ¿verdad? Él es mi hijo amado, hacer. Básicamente, cuando usted y yo apreciamos eso, podemos darnos cuenta de algo importante. Esa expresión que hemos escuchado muy pocas veces a lo largo de toda la palabra del Señor, única y exclusiva, ha sido dada para Jesús. Y la argumentación de Salmos 2:7 era porque no era ni para David ni para otra persona. Es que David en su profecía hacia Dios era una profecía mesiánica directamente y dirigida hacia Jesús. Por eso el autor del libro de Hebreos dice, Él es, porque a ningún ángel, ojo, no lo está haciendo con comparación de hombres, ya eso lo ha dejado atrás, sino que dice, a ningún ángel Él le ha dicho estas cosas. Es importante que nosotros veamos esa, no comparación, esa grandeza, porque un título, hermanos, por favor, un título tiene renombre dependiendo de su investidura. Y a alguien que personalmente Dios le haya dicho, mi hijo eres tú. Ni Job. ¿Se acuerdan cuando Satanás visitó a Job? Allá, capítulo 1 de Job. Versículo 6 dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y habla de Job de manera descriptiva maravillosa. Sin embargo, nunca le llamó hijo. Ni aún al final. Es interesante el libro. Lee el libro de Job, léalo todo entero, por favor. Hay demasiadas cosas
la grandeza. Y Job lo decía desde aquel tiempo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Hablando de quién? Eso es grandioso también. Muy bien, y continúa diciendo, y otra vez, porque la argumentación sigue, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Eso estaba hablando de ya de Samuel capítulo 7 versículo 14 en el libro, hablando de la promesa. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Podríamos ir en repetición de todo esto, hermanos, pero al final solo va a haber un resumen de esta idea. Y entonces, ¿cuál es? Él utiliza hasta ciertas argumentaciones bíblicas del Antiguo Testamento para decirle, los ángeles no son superiores a Jesucristo. Sí, ellos se ven maravillosos, ellos son seres extraordinarios en los que no solo han creído, sino que muchos en la antigüedad los vieron y trajeron y transmitieron el consejo divino. Hay que ver la importancia. Ahora sí, ¿cuál es el pensamiento judío hacia la figura de los ángeles? Quiero que me acompañen a una lectura que está en Juan capítulo 5. Es muy importante para que usted y yo podamos apreciar esto y entender por qué para el judío era tan difícil desligarse de la figura de los ángeles. ¿Okay? Juan capítulo 5, rápidamente, del versículo 1 al 8, tiene una historia para nosotros que habla sobre un hombre que tenía cierta problemática y estaba en cierto lugar. Dice así: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llamaba Betesda y que tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, aquí vamos a ver la sanación de este hombre, un milagro obrado por Jesucristo. Un hombre que estaba cerca del estanque de Betesda. ¿Por qué los traigo acá? Porque lo que quiero que ustedes vean es lo que estaba sucediendo. Nos describe la palabra del Señor un hecho de tanta gente enferma que estaba alrededor de este estanque llamado Betesda. Y era porque ellos esperaban, oiga, si estuvieran dentro del estanque, no podrían darse cuenta cuando el agua era agitada. Entonces, ellos esperaban a que un ángel del Señor pasara y moviera el agua. Y el primero que se metiera iba a ser sanado. Ustedes saben que cualquier movimiento que hubiera pasado una ráfaga de viento, ¡guau!, hubiera movido el agua, todos se tiraban pensando que era el ángel. ¿Por qué? Porque ellos no podían verlo. Dato curioso, ¿verdad? Nosotros no podemos ver el ámbito espiritual a menos de que Él se quiera manifestar hacia nosotros por una razón obvia y porque Dios lo permita. Interesante eso. Pero cuando usted ve el pensamiento judío, ellos estaban ligados a la idea de que a través de los ángeles podían recibir sanación. La palabra ángel, ángelos, en griego, significa mensajero. Si hubiera sido traducida directamente a nosotros, cada vez que dijera ángel debería decir el mensajero. ¿Por qué? Porque básicamente una de sus principales funciones era eso. Cuando usted vaya a Génesis, ¿verdad? El capítulo 3, cuando se ha expulsado Adán y Eva al puro final, y usted encuentra eso, entonces usted hubiera notado bien claramente que ahí hay una acción, ¿verdad?, de un querubín que dice que lo puso a resguardar la puerta del Edén. Entonces, para usted y para mí, vemos también que los ángeles tienen la función también de ser guardianes. Vamos a encontrar ángeles ante el trono de Dios adorando y glorificándole. Vamos a encontrar ángeles con diferentes funciones, formas físicas no razonables para nuestra mente. Sin embargo, los autores siempre trataron de describirlos con nótese una comparación. Y era como. Usted va a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 1, y comienza a leer todo lo que Ezequiel dice, y era como. No que era exactamente así, sino que lo comparaba con un razonamiento humano para describirlo. Porque la gloria de un ángel es algo grande, inentendible para nosotros, porque ellos son otro tipo de seres muy diferentes a nosotros, pero que tienen también un enfoque
hacia Dios, el cual debiera ser también nuestro enfoque humano. Y era porque nos hemos corrompido, hablo en plural, no queriendo meterme en el saco, pero debo decirlo así porque al final toda la raza humana hemos tomado ese camino lamentablemente. Vemos también cómo los judíos no solamente pensaban que los ángeles eran algo con mucho poder y que podía darles tanto un mensaje como también una sanación o etcétera, sino vamos a ver que era tan arraigado este pensamiento que allá en Apocalipsis capítulo 19, vaya usted conmigo si puede rápidamente, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y 10, vea lo que pasa. Juan en la visión, ¿verdad? Ve un ángel, dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, note lo que pasa. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que poseen los testimonios de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. También vamos a encontrar la misma acción. Vea, ya siendo reprendido, Juan incurre otra vez en lo mismo. Véalo usted en el capítulo 22, ahí mismo en Apocalipsis, versículo 8 y 9. 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras del libro, adora a Dios. ¿Por qué les leo todo esto? Yo quiero que ustedes vean esta idea de adorar a los ángeles estaba tan arraigada en el judío que incluso Juan, siendo un apóstol, viendo visiones, teniendo milagros y obras grandiosas que el Espíritu Santo dio a través de él, cuando vio un ángel, se postró y lo adoró. Obviamente fue reprendido las 2 veces por esta acción, pero es porque para el judío esto era normal. Para el judío ver un ángel era traer un testimonio de Dios, era traer la grandeza de Dios. Para el judío era algo impresionante, importante. Y esto va a tener una presencia bastante fuerte desde Abraham en adelante. Sin embargo, de donde más se va a contribuir a la idea de esto mismo es en Hechos capítulo 7, versículo 38, hablando de Moisés Esteban. Me acompaña rápidamente al libro de Hechos, vamos a poder apreciar en boca de nuestro primer mártir de la iglesia, Esteban, esto sucedido. Porque cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 3 y vemos rápidamente la historia de Moisés, vamos a ver que Moisés vio aquella zarza ardiendo y entonces desde la zarza salió una voz que le dijo, quítate las sandalias porque el piso que tocas es ¿qué? Santo. Entonces eso nos hace pensar y entender, bueno, fue Dios, pero los judíos entendían claramente quién era el que le había hablado a Moisés desde la zarza y continuamente. Hechos capítulo 7, versículo 38 tiene para nosotros la idea de esto mismo. Déjenme leo para ustedes así. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con él, el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió la palabra de vida para transmitirlas a vosotros. Esteban estaba hablándole al concilio de Moisés y le dice que él es el que estaba junto al desierto y el que había recibido del ángel las palabras desde el monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que Moisés recibió en el monte Sinaí? Ya zarza ardiendo y aquellos momentos en los que subió a recibir los mandamientos y las cosas. Entonces usted se da cuenta que también hay distintas formas y otras cosas que nosotros no podemos materializar de una imagen precisa de los ángeles, número 1. Y la que es importante, que desde ahí en adelante ellos entendieron que tener a un ángel al frente de ellos era como tener a Dios. Por eso también ellos se inclinaban, lo adoraban y sentían en ellos, se llama una referencia divina que es importante. Hay algo que nosotros necesitamos entender claramente. Satanás es engañador desde el principio. No se olvide que Satanás es. Mientras tanto, profetas de Dios enviadas para dar ese consejo. Los ángeles tuvieron un tiempo de transmisión de ese consejo. Pero una vez venido Jesucristo, por eso el autor al principio
Dice, claramente en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, si Dios habló por su Hijo, ¿para qué ya va a hablar por los ángeles? Los ángeles ya no transmiten las palabras de Dios. Eventualmente fue un proceso. Vemos el trabajo del Espíritu Santo, vemos cómo demonios salieron y fueron a perpetuidad saliendo de la ecuación, vimos cómo había profecía, interpretaciones, milagros, obras maravillosas y dones del Espíritu Santo, que también fueron poco a poco desapareciendo en el lapso de entre los 100 a 120 años después de Cristo, donde es importante que nosotros notemos que hay un gran fraude que incluso hoy en día se transmite, que es la adoración a los. Si no me creen, les voy a enviar una página por el grupo de estudiantes para que usted pueda meterse, para que usted vea lo que muchos hoy enseñan a través de los ángeles para que las personas se inclinen y oren. Nótese aquí un entendimiento muy importante. Los ángeles son seres que tienen propósitos y funciones dentro del ámbito divino, pero ellos no van a tomarse atribuciones que Dios nos ha permitido. Y una de ellas es que hay personas que piensan que nosotros tenemos un ángel de la guarda, o sea, que nosotros vamos, un ángel siempre anda detrás de nosotros. No, eso no es así. Si un ángel nos protegiera todo el tiempo, primero ningún demonio nos podría atacar y segundo nada nos pasaría malo en esta vida, ¿no? O habríamos de decir que los ángeles son imperfectos en esta acción de protegernos. Sin embargo, los ángeles sí están a beneficio de nosotros. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 14 y aquí es donde ya vamos cerrando. Dice así claramente el versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? No dice que ellos son nuestros servidores, no, son espíritus enviados a servir, pero no son nuestros servidores. Hay gente que llega y se para usted en un sermón y dice, dígale a los ángeles que vayan delante de usted y quiten los demonios y que y que usted le hable con autoridad a los ángeles y que les diga básicamente qué tienen que hacer. Eso es una gran equivocación. Que usted vaya y le ore al ángel tal o al ángel aquel para que pueda guiar su vida, etc. Eso también es una equivocación. ¿Por qué? Porque ellos son espíritus de Dios, ¿ok? Servidores de Dios, no nuestros, de Dios. Que van detrás del propósito de Dios, no nuestro, de Dios. Y que ellos están en función de asistir o ayudar de cierta manera, ¿ok? A los que heredarán la salvación. ¿Quiénes son los que heredarán? Cuando usted ve eso, mi querido amigo, amiga, usted nota que no a todos tampoco van a beneficiar. Ahora, ¿esto cómo ocurre? No ocurre de manera extraordinaria como los milagros del primer siglo de la era cristiana. No, sino que esto funciona a través de la providencia de nuestro Dios. Dios sabe lo que va a suceder, Dios sabe cómo van nuestros caminos y hay cosas que Dios mueve de manera natural, pequeñas pinceladas que da en este mundo para que las cosas sigan funcionando y beneficiándonos a nosotros. Y esa labor Dios la procede a través de los ángeles. Eso y muchas otras cosas. Los ángeles tienen muchas funciones, hay muchas categorías de ángeles, hay muchos tipos de ángeles seguramente. Conocemos tres, básicamente lo que la Biblia nos dice, ángeles, querubines y serafines, pero no podemos saber si exactamente solo esos están. Hay demasiadas descripciones distintivas de los ángeles. Usted va a Apocalipsis, dice que hay un ángel que es gigantesco, que un pie lo tenía en el océano y el otro en la tierra. Habla de otros tipos de ángeles que usted y yo no entenderíamos su concepción. Y entonces, cuando usted y yo vemos eso, nos damos cuenta que el mundo de los ángeles es grande. Muchas personas se vuelven entes tratando de comprender la angelología y la demonología. Y es algo importante. Nosotros tenemos que entender, mis queridos amigos, que es interesante. Sí, existe la materia por una razón de estudio. Usted puede ir a estudiar angelología y demonología. Pero al final, ¿qué tanto aprenda o sepa usted de los ángeles y de los demonios? No cambia la ecuación. ¿Por qué? Porque ellos no te van a salvar. Y es importante
que mejor invirtamos nuestro tiempo conociendo, entendiendo a quien Dios sí quiso que nosotros comprendiéramos y entendiéramos. Porque Él es superior a los ángeles. Finalmente, para concluir, la conclusión de este capítulo sería: Jesús es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Desde el versículo 1 al 3. Y nuestro segundo punto es: Jesús es mejor mensajero que los ángeles. Versículo 4 al 14. Ahí está en pantalla para que usted pueda hacer, si quiere, sus anotaciones. Con esto llegamos al final de esta clase, mis queridos amigos. Que Dios me los bendiga. Espero que la pasen bien.